¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la clase número 35 de este curso llamado Curso de Mecha y Rechazo. Hoy veremos el tema contrapartida en el trading y la manipulación de mercado. ¿Quién participa en el mercado? Puntos débiles del trader pequeño, puntos débiles del trader institucional. Vela institucional, el juego de la manipulación. ¿Quiénes detienen el precio para que se vaya de una dirección a otra? Y es muy importante saber quiénes son los que le cambian el sentido al mercado, ¿no? ¿Qué pasa cuando los institucionales no encuentran contrapartida en una zona, o sea, en un nivel? Quieren participar en el mercado. Los traders institucionales tienen información privilegiada que nosotros no tenemos. Por eso es mejor que nosotros, como traders pequeños, lo sigamos a ellos. Entonces, tenemos los traders institucionales, los creadores del mercado, conocidos como market maker, los traders profesionales y los traders pequeños. Siempre yo le he comentado de que es mejor seguir el mercado y no perseguirlo. Una diferencia entre perseguir y seguir. Y lo mejor para ganarle a la binaria es seguir a las grandes instituciones, que son los que manejan este mercado, ¿no? Entonces, si ellos van a la alza, nos vamos a la alza, y si van a la baja, nos vamos a la baja. Es mejor irnos a favor de ellos y no en contra de ellos. Ahora, puntos débiles del trader pequeño, limitado tamaño de cuenta. Nosotros en binaria, la mayoría de traders tienen cuentas de entre $10 y $100. Y nos causa algo el psicotrading, ¿no? Los sesgos emocionales, la avaricia, miedo, frustración, etcétera, ¿no? Entonces, estos temas los conocen las instituciones. Ellos saben que nosotros contamos con cuentas pequeñas, ¿no? Y adicional sabe que el miedo, que es el psicotrading como tal, la avaricia y todas estas emociones nos afectan al momento de operar, ¿no? Y ellos utilizan a su favor. Ahora, punto del trading institucional. Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder operar a favor de lo que está haciendo el mercado, ¿no? Lo que hace el precio. Así allá es donde nosotros tenemos que jugar este juego. Ilimitado tamaño de la cuenta. Yo tengo una cuenta demasiado grande, ¿no? Ellos han de comprar y vender en diferentes precios en esa zona. Buscarán zonas donde haya liquidez, zonas de alta probabilidad. Ellos tienen órdenes en esos números redondos, pero no todos esos números redondos van a ejecutar las órdenes. ¿Cuándo van a ejecutar ellos las órdenes? Cuando encuentren buena cantidad de dinero en esos niveles. Ahí ellos donde van a manipular. Mientras tanto, donde hay poquita liquidez, no hacen ejecutar sus órdenes. En esas zonas manipulan al público, incitando a entrar en cortos, en compra o en largos en venta, para ellos encontrar contrapartida y poder acumular. Eso lo explicaré ahorita más adelante al detalle que queremos decir con esto, ¿no? Con lo que en esas zonas crearán lo que se llama las trampas de mercado. Las velas que dejan en esa zona y el volumen nos da la información y las pautas para saber que han manipulado. Entonces ellos siempre dejan huella. Esas velas grandotas, eh, a veces como que son parecidas a las noticias que llaman velas de elefante. Son registros de que ellos estuvieron manipulando el mercado o ellos entraron en el mercado. Entonces el trading institucional siempre deja huella. Ahí esa teoría de las velas elefante se utiliza más que todo en las acciones. Algunos lo utilizan también en Forex, donde supuestamente aparecen tres velas grandes y luego aparecerá una cuarta pata, que llaman cuatro patas de las velas de elefante. Entonces, el trader pequeño que conoce esto identifica la trampa y la convierte en oportunidades. Donde más se ve manipulación en el mercado son en los niveles. En YouTube, en las redes sociales, lo que más se enseña y en las academias es a operar reversiones. Llega a un nivel, meten vela contraria, ¿no? Muchas veces cumplen los patrones de vela, muchas veces cumplen lectura de vela, muchas veces no cumplen. ¿Y por qué ocurre esto? Porque eso va a estar de acuerdo a lo que el trader institucional encuentre en ese punto. Si a ellos le conviene o no le conviene que el precio siga o que el precio cambie de dirección, es la conveniencia de ellos, no a la conveniencia de nosotros. Entonces, donde más hay manipulación en el mercado son en los niveles, siempre lo he recalcado. Allí es donde se ejecutan las órdenes de las grandes instituciones. Ahora, veamos lo que es una vela institucional. Aquí nosotros vemos una vela doji, ¿no? Y aquí marcaremos el máximo, que es la punta de la mecha, y el mínimo de esa vela, y
el 50% del cuerpo de esa vela, ¿no? Y de nuestra sería nuestra área de influencia. Observamos que aquí el precio, cuando subió, regresó. Mira que esta punta de peña entró en la zona, que es este rectángulo, ¿no? Que es donde nosotros esperaríamos que el precio reaccionara, ¿no? Para que cambiara la dirección nuevamente. Entonces, esta vela, una vela institucional, lo que yo le decía anteriormente, el mercado siempre nos va a dejar huella. Hay que saber qué hacemos con esa información, ¿no? Nosotros operamos mechas y rechazo. Y aquellos que están en la academia, yo les enseño a marcar mechas. Muchas veces no le explico esto al detalle, porque de pronto nos estamos metiendo más que todo con otro mercado como el mercado de Forex, ¿no? Pero esto a nosotros nos sirve para entrar a una vela, entrar a reaccionar. Esperamos que esta vela rechazó. Y en esta punta de mecha hay eso se conoce como una conexión de vela. Entonces aquí, esta vela volvió a conectar con esta punta de mecha, ¿no? Entonces nosotros esperaremos que el mercado llegara aquí y nosotros ejecutaremos la operación al alza. Otros meten operaciones a 3, 5 minutos, también es válido. Otros esperan que esta zona, el precio llegue aquí a esta zona para reaccionar el recorrido con operaciones a 10 minutos o a 15 minutos, también es válido. Otros operan en esta zona, porque se conoce como ráfaga. Aquellos traders más agresivos, más experimentados, como los traders brasileños, operan esta zona en ráfaga. Entonces, nosotros para no ser tan agresivos y meter operaciones de pronto más conservadoras, nosotros en esta zona podemos esperar, si nosotros tenemos una reacción aquí de rechazo, con esta conexión, que decía ahorita conexión de vela, que esto lo veremos, de mecha, que esto lo veremos más adelante en este curso de mecha de rechazo. En los temas posteriores, podremos esperar que llegue aquí, vemos cómo reacciona, ya sabemos cómo reacciona el precio, ¿no? Que hace despacio y después sube con fuerza, entonces nosotros esperaríamos ese movimiento durante los primeros 30 segundos y buscaríamos nuestra entrada, ¿no? Entonces nosotros vemos que la vela inicia, toca la punta de la mecha, reacciona, toca la punta de la mecha, no ha pasado el alto más bajo, que es la punta de la mecha de la vela anterior, ingresamos nuestro operativo en la parte más posible, más lejos, perdón, la parte más baja posible, ¿no? En este caso sería en el retroceso, que sería lo que equivale a la mecha, ¿no? Recuerden que siempre nosotros operamos en el retroceso, que es la mecha, o en la apertura de la vela, ¿no? No operamos en los cuerpos de vela. Si la vela ya se nos fue, la dejamos pasar, no operamos en cuerpos de vela. Siempre he recalcado eso, ¿no, chicos? Entonces la importancia de conocer el contexto, dónde estamos operando, el mercado qué puede hacer, hacia qué dirección se puede ir el mercado, ¿no? Entonces aquí lo tenemos ejemplificado, ¿no? El mercado sube, baja, toca y se va hacia arriba, ¿no? Entonces, nosotros si conocemos cuáles son los movimientos del mercado, nosotros nos podemos adelantar, ¿no? Entonces esperamos, precio toca mi zona y se va, ¿no? Y esto podemos tratar como este rectángulo como si fuera una caja, ¿no? Entonces ya sabemos, aquí muchos, como les comenté, muchos traders brasileños operan aquí en binaria, la famosa ráfaga. Cuando el precio se va en contra de ellos, va metiendo ráfaga, ráfaga, ráfaga. Cuando el precio sube, que va a favor de ellos no meten ráfaga, solamente la meten en contra, ¿no? Y esto lo utilizan más que todo para operar torneos y subir cuentas rapidito. Entonces, en las operaciones de torneo, básicamente operan bastante. Ahora, contrapartida en sí, las grandes instituciones no pueden hacer lo mismo que hace el trader inversor. Si el pequeño inversor está vendiendo, las grandes instituciones están comprando. Yo quiero operar con lo que generan esos movimientos. Siempre lo he hecho y por eso hoy en día me ha ido bien al trading. Cuando yo entendí esto, fue el santo grial para mí, saber qué es lo que yo tenía que hacer frente al mercado. Ahora yo pregunto, ¿quién le da la contrapartida cuando todo el mundo está haciendo lo mismo? Porque si todo el mundo vende, ¿quién les compra a ellos? Entonces, ¿quién es la contrapartida? Cuando el trader pequeño está vendiendo, lo que le compran a ellos son las instituciones, traders institucionales. Cuando los traders institucionales están vendiendo, lo que le compran a ellos son los pequeños inversores. Entonces, siempre va a existir contrapartida. Persona que compra, persona que vende. Es como si nosotros tuviéramos un negocio. Nosotros tenemos un negocio de venta de celulares. Siempre va a haber alguien que no está comprando los celulares y nosotros que vendemos los celulares. Si todo el mundo está comprando celulares, ¿quién vende?
y a quién le vendemos nosotros. Entonces, siempre debe haber en este mundo del sector financiero, como en cualquier mercado tradicional, debe haber contrapartida a quienes compran y quienes venden, o sea, oferta y demanda. Es importante que lo sepamos. Entonces, no puede estar el trader institucional comprando, el trader inversor pequeño comprando del mismo bando. No pueden estar, siempre tienen que estar de bandos diferentes. Por eso es importante irnos a favor de las grandes instituciones. Ahora, ¿quiénes tienen el precio para que se vaya hacia una dirección o a otra? Nosotros tenemos un nivel aquí, tenemos un nivel acá, entonces el precio venía bajando, de repente cambia hacia la dirección alcista, venía subiendo y de repente cambia la dirección a la parte de abajo. ¿Quién hace que esto se detenga y se vaya hacia abajo y no siga subiendo infinitamente? Entonces eso es lo que veremos ahora, ¿no? Y es muy importante que lo sepamos. Entonces, lo que tienen el precio son los traders institucionales, porque ellos son los que tienen la capacidad económica para hacerlo. Nosotros no tenemos dinero suficiente, ¿no? Acuérdate que nosotros operamos con cuentas pequeñas, entre 10 dolaritos a 100 dolaritos, ¿no? Porque aquí el precio se paró, porque aquí el precio continuó. Eso es lo que nos debemos tener nosotros pendientes, porque aquí el precio se continuó para ir hacia abajo. Aquí se paró para hacer un retroceso, aquí se paró para hacer un impulso. Debemos preguntarnos eso. Ahora, ¿por qué sucede esto? Todos sabemos que el mercado se mueve por impulso y retroceso, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, ¿no? Pero ¿por qué se para en estos puntos? Acuérdense que estos puntos los llamamos puntos de control, ¿no? Lo vimos en las clases anteriores. En la clase 33 y 34 hablábamos sobre los puntos de control. Está claro que alguien provoca que el precio se pare en estos puntos. Ahora, ¿quiénes son los que hacen que se paren estos puntos? Son los traders institucionales que tienen la capacidad económica, tienen el dinero suficiente para hacer que el precio para parar el precio y generar un movimiento en sentido contrario. Vuelven a pararlo y vuelven a generar el movimiento contrario. Y lo hacen cada vez que yo quiera. Entonces la manipulación en los niveles se ve por parte de los institucionales, lo que se llama trampa de mercado, siempre lo sostengo. Toda la información que nosotros encontramos en YouTube, en los libros, en los PDF, esa información también la conocen los traders institucionales. No crea que los traders pequeños son los únicos que conocen esa información. Los traders institucionales también saben esa información. Y puede que hasta ellos mismos hayan escrito esa información para hacer lo que nosotros querramos hacer sin saber que ellos son los que nos están manipulando desde la información que nos están suministrando. ¿Hacia dónde operar? Sería la pregunta, ¿no? Que nosotros nos tendremos que hacer sin saber que los institucionales son los que manejan y manipulan el mercado, ¿no? Entonces, si eso es así, yo quiero operar con esas instituciones y no operar como lo hacen la gran mayoría de traders pequeños. Es lo que lo he recalcado desde la creación del canal de YouTube de Telegram. Siempre ha sido mensaje. El mensaje mío siempre ha sido irnos a favor de las instituciones. Nosotros a veces, eso viene bajando, salen vela roja, y aquí estamos metiendo, dándole instrucciones al mercado a que cambie de sentido, con las famosas, buscando la vela contraria, ¿no? Entonces el precio viene bajando, y hasta aquí metimos vela verde, porque ya llevamos 6 o 7 velas, pensamos que tenemos el patrón 5 por 1 6 por 1 7 por 1 Empezamos a meter vela verde, a buscar la famosa vela verde, que damos cuenta porque le estamos dando órdenes al mercado, no es que ya es suficiente. Entonces ya ahora sí va a salir la vela verde, ahora sí va a salir la vela verde. Seguimos metiendo operaciones, metiendo operaciones, y cuando la vela verde sale por aquí, ya nosotros hemos quemado la cuenta, porque aquí pueden salir 10 11 12 velas del mismo color bajista, y nosotros buscando la famosa vela verde, y la famosa vela verde, y se nos va quemando la cuenta. Yo siempre le he aconsejado que esperemos que aparezca la primera vela del cambio de dirección, y si es un retroceso, una segunda vela, entraremos en la tercera, en los retrocesos, que se pueden operar retrocesos, sí, pero a una condición. Yo en lo personal, si el movimiento es de reversión, aconsejaría que entraran en la tercera vela, esperar que aparecieran por lo menos dos velas de fuerza para entrar en reversión. Si fuéramos en continuidad, solamente con la vela de giro, fuera más que suficiente, y una vela de giro, que fuera una vela de fuerza, una vela envolvente. Una vela envolvente podría ser una buena señal para irnos en continuidad. Podríamos entrar en la segunda vela.
aquí. Entonces, nosotros podríamos buscar movimiento bajista con una vela envolvente que nos compra aquí, que nos rompa aquí entre el 20 y el 25% de la apertura de la vela anterior, que rompa sí o sí y con cuerpo, no con mecha, ¿no? Esto es importante que lo sepamos, porque si la vela se detiene justo en el nivel, en la apertura de la última vela de retroceso, es peligrosa esa operación. Y si nuestra vela se detiene justo aquí, peligrosa porque no rompió la estructura bajista, que es el último máximo, y podría venir una vela alcista, hacer un engaño. Aquí siempre nos van a hacer los engaños de mercado. Tiene que sí o sí romper aquí abajo la apertura de esta vela, y no con mecha, sino con cuerpo. Entonces, si no hace esto no es rompimiento. Mucha gente dice, inclusive en cursos y academias, que la vela que cierra justo en la apertura de la vela anterior, la vela verde anterior y la última vela del retroceso, una vela envolvente. Y eso es mentira, eso es una vela interna, porque no ha superado la apertura de la vela anterior, eso es una vela interna. La vela envolvente es la que rompe la estructura alcista. ¿Cómo la rompe? Haciendo un mínimo más bajo. Esa es la ruptura de estructura. Entonces, nosotros tenemos la mala costumbre muchas veces de buscar de la contraria, adivinarle o llevarle la contraria al mercado. Y aquí es donde quemamos bastante cuenta. Ahora, eso del juego de la manipulación, este es un juego de hacer creer al precio y darse una dirección para después cambiarla, que es lo que le acabo de comentar ahorita, ¿no? Los traders institucionales van a buscar los stop loss porque ellos saben dónde están, ya que ellos tienen esa información, ellos tienen una información privilegiada. Por eso que ellos hacen saltar los stop loss. ¿Qué hacen ellos cuando van de soporte a resistencia de un nivel a otro, de arriba hacia abajo? Van a hacer limpieza de stop. Eso se conoce como limpieza de stop. ¿Ya? Van a buscar los stop. Donde hay más liquidez, ahí es donde van a saltar los stop para después irse al movimiento que estaba esperando el trader pequeño. Pero ya como le saltaron los stop, no pudieron hacer nada. Ahora, una pregunta muy importante, chicos, ¿qué pasa cuando los institucionales no encuentran contrapartida en esa zona? ¿Qué pasa cuando no hay contrapartida? Acuérdense que siempre tiene que haber compradores y vendedores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todos están comprando o cuando todos están vendiendo? ¿Qué estrategia utilizaría el trader institucional para incentivar a que nosotros no vayamos a hacer otro bando? ¿Qué hacen ellos? La manipulación, sencillo. Entonces, ellos nos invitarán a través de la manipulación para crear en nosotros esa contrapartida. Ahora, ejemplo, si en el nivel de soporte, que es este, nosotros tenemos que hay una acumulación, ¿no? No encuentran más quienes estén vendiendo, entonces ellos con una vela de rompimiento, que sería esta vela, ¿no? Que rompió esta acumulación, ¿no? Entonces, ellos romperán, ellos con una vela de rompimiento romperán ese nivel, ¿no? Porque los institucionales van a hacer dos cosas. Una, saltar los stop para que nosotros vendamos y ellos poder comprar. Entonces, esta es una trampa bajita que se conoce como sprint. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues generan una venta, ¿no? La vela institucional. Y después, ¿qué hacen? Una compra con la vela alcista, ¿no? Entonces, aquí hay un engaño de mercado. Entonces, aquí ellos van a generar las ventas que ellos necesitan, la contrapartida. Porque todo el mundo aquí está haciendo ¿qué? Comprando, ¿no? Necesitamos que ellos hayan vendedores para poder ellos comprar, que los vendedores pequeños, los traders pequeños vendan para ellos poder comprar. Entonces, como todos estamos en el mismo bando, necesitan buscar el bando contrario. Es importante que entendamos esto. Nosotros operamos trading 2, 3, 5, 10 años, 4 años y no entendemos. Aquí hay muchas cosas más que comentar, pero no creo que, siempre yo digo que no debemos confundir tanto el Forex como las binarias. Muchas veces tenemos mucha incidencia de información de Forex que no aplica a binaria, pero sí es importante eh, cosas más precisas que se den con mayor objetividad en nuestro trading diario, porque nuestras operaciones son operaciones turbo, operaciones de corto plazo, de 1 a 5 minutos, pero son llamadas operaciones turbo, ¿no? Y conociendo más, esta es la clase que le tenía para el día de hoy. Entonces, eh, mi reflexión es, reflexionemos
hasta esos niveles donde nosotros siempre operamos, que es la contrapartida, cómo juegan los traders institucionales, cómo jugamos nosotros como trader pequeño, cómo se dan las manipulaciones de mercado, cómo nosotros podemos evitar caer en las manipulaciones y cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Eso es lo que yo le dejo de tarea. Si nosotros hacemos esto, le sacaremos ventaja a las binarias, porque nosotros como trader, nosotros no somos inversores, no somos accionistas, somos especuladores, porque utilizamos la base de datos, o la data, la gráfica de Forex, de las divisas para operar, pero nosotros no estamos comprando acciones, nosotros no incidimos en los sentimientos del mercado, nosotros no incidimos en los sentimientos del mercado, nosotros no compramos acciones, inclusive ni las acciones de Tesla, ni Amazon, que hoy en día en binaria se puede operar acciones, se puede operar criptomonedas, Ethereum, Bitcoin. Nosotros operamos ahí en esos activos, nosotros no estamos comprando Bitcoin ni Ethereum, pero solamente estamos utilizando el gráfico y hacemos un contrato con el broker de binaria, donde decimos que el precio se va hacia una dirección hacia otra en un tiempo determinado. El único que hacemos nosotros, dirección y tiempo de expiración, el único que hacemos cuando eso se da, se cumple el tiempo y la dirección, nosotros terminamos el contrato con el broker, nosotros no estamos comprando acciones, nosotros no incidimos en el mercado. Entonces, muchos traders nosotros pensamos que nosotros incidimos en el mercado. Nosotros somos especuladores y no inversionistas. Nosotros utilizamos, o sea, mejor dicho, binaria es un derivado de Forex. Binaria es un derivado de Forex. No es el Forex en sí, es la gráfica en la que utilizamos nosotros como apoyo para operar. Bueno, chicos, esta es la clase hasta hoy. Espero que les sirvan estas reflexiones que les acabo de comentar. Y para aquellos que ven por primera vez un video, del canal, en la descripción y en el comentario fijado encontrarán un link que lo llevará a un canal de Telegram, donde compartimos información de valor y también operativas explicativas sobre esta hermosa técnica de yo ya he denominado vela y rechazo o simplemente MIR. Bueno, ya conociendo más. Chao, chao.